Bueno, contarles un poquito, yo trabajo hace 14 años en el medio bananero, en la cooperativa agraria Pepe Bosa, y en el transcurso de todos estos años hemos visto muchos cambios. Hemos visto la influencia, he sido partícipe de la influencia en mejoras que ha tenido la población de Samán, los pequeños productores, con el negocio del banano y sobre todo con la cooperativa. Y especialmente con todo el sistema Fairtrade, ¿no? Que eso ha sido un apalancamiento para el desarrollo de la cooperativa y por ende de la comunidad. En este último año, la verdad, ha sido un año bastante drástico no solamente para el Perú, eso lo dicen los casi 35.000 fallecidos que tenemos a nivel nacional. Entonces, ha sido un año muy duro, a pesar de todas las medidas que se tomaron. Bueno, la pandemia sí ha hecho un efecto bastante drástico en el país, no solamente las pérdidas económicas, que también, sino pues tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Directamente con relación a la cooperativa, Silvia, te comento que la actividad de exportación se ha mantenido. Ha sido una de las actividades que se ha mantenido durante todos estos meses de cuarentena y ha permitido, sí, que el productor pueda tener los ingresos. Lo que sí es el problema ahora es de que la producción y la productividad no han sido las mismas porque, claro está, nuestra población de nuestros socios es bastante adulta. Tenemos por lo menos el 60% de nuestros productores entre los 50 y 65 años. Entonces, que ellos ya no podían hacer la labor en campo. ¿60%? Sí, de los productores entre 50 y 65 años. Okay. Entonces era ya una población de riesgo. Entonces nuestros volúmenes de producción han disminuido drásticamente. De más o menos nosotros teníamos un promedio de 25 contenedores por semana, estamos en 14 a 16 contenedores por semana. Kan ik wissen, wie wat de exporter zo hoofdgangen sie wat de markt door, oder hat man een probleem dat geen Schiffer door waren, für die Container wegzukriegen? Oder waren sie so krank, dass sie nicht konnten alles exportieren? Por ejemplo, el cultivo del banano, Silvia, necesita mucha atención. Necesita que a diario se le visite, ya sea para labor de protección de racimo, ya sea para el abonamiento, ya sea para tantas actividades que requiere, pero el cultivo es muy sensible, necesita que el productor esté a diario. Entonces, uno de los problemas ha sido que el productor se ha tenido que ausentar por temas de prevención de las parcelas. Entonces, como que no se ha tenido ya el cuidado que se ha requerido, las plantas no han recibido la nutrición que se requería, entonces eso ha hecho que la producción esté disminuyendo. Allgemeine, wann kann er eben méi schulsche Background tun an nach Studiergin so weiter, wie sollen Plantage weiter gefördert gehen oder was sind die Ideen, für dass du dann aber neue Arbeiter kommen? Gehen die davon nächst dann ugeworben und dann überholen die, weil dann ist die ein Familienbetrieb mehr so wie das der Lohnmannschaft der Familie im Moment ist. Wie hast du dann wie? En ese sentido, por ejemplo, sí, no podemos negar que los productores están muy interesados en que los chicos, los hijos, logren unos estudios superiores, puedan estudiar, pero también tienen hijos jóvenes que algunos sí quieren quedarse en campo. Por ejemplo, ya hay unos destinados que son los que se encargan mucho más, vienen acá a las reuniones, son los representantes del papá, en determinadas actividades, ¿no? Pero siempre es el socio el que viene y monitorea, por ejemplo, cuánto ha sido su cosecha, cuánto es la distribución de abono que le vamos a dar. Sí, él es el jefe de familia siempre es el que monitorea, tiene el control de toda la información, pero siempre viene acompañado, o ya sea de un hijo directo, que alguno de los que es más pegado al campo, porque los otros sí están saliendo a estudiar, o algún otro familiar, hablemos, por ejemplo, el esposo de alguna de sus hijas,
algún nieto que es el que viene siempre y les acompaña. Hasta ahora donde tenemos, en todos estos años de la cooperativa, que ya casi 18 años, siempre tenemos un relevo en campo, siempre es un familiar el que va a quedarse en la parcela. Si bien es cierto, sí tienen interés por salir afuera, por estudiar, pero hay alguien que siempre se va a quedar en la parcela. Siempre se mantiene el negocio de pequeño productor a nivel de familia. Wahrscheinlich auch mehr Männer wie Frauen. Mira, de los 538 productores, 102 son productoras socias y 426 son hombres. Das kann ich mit einer Banane machen, außer just verkaufen an Essen. Kann ich sie weiter verschaffen? Kann ich einen Kompott draus machen, ein Glas draus machen oder... Sí, nosotros tenemos ahora la intención, tenemos un proyecto que tratamos de que el banano que ya no va ni para exportación ni para clase 2, para hacerlo puré de banano o harina de banano. Entonces, sí, se está trabajando ese proyectito con una iniciativa. Entonces queremos que, sí, no puedo negar lo que se ha retrasado porque ya con estos 7 meses que lo hemos tenido paralizado, pero hemos hecho ya unas pruebas de exportación de puré de banano. Se ha llegado muy bien, se fue para Italia y ha estado muy bien ese envío. Queremos continuar con esas pruebas. Ich habe eine kleine Frage an dem Kontext von Covid-19. Wie scheieren hun wie daier dat Tester sinn am Peru. Du wärst wirklich schockiert, wat Preise du vun der sinn. Weng froh ass hunn sie och vun der Kooperativ Tester finanziert fir hier Membren fir die Leute, die du schaffen, aber ja fir wieviel Suen, a wieviel Suen hunn se de Moment geholf fir COVID-19 Maßnahmen durch Vertrieb Prim zu financiar. Aquí quiero explicar, Silvia, que tenemos como cooperativa desde que empezó la pandemia. La verdad, todas las actividades que las hemos hecho para contrarrestar la pandemia ha sido gracias con la prima Fairtrade. Para darte un panorama, por ejemplo, en un tema de trabajadores, cada prueba cuesta 150 soles, que más o menos son algo de 35, casi $50 la prueba. Ya, cada prueba para cada persona. Entonces, y la ley del Perú nos solicitó que teníamos que tener un personal especializado para COVID en la organización. Entonces se tuvo que contratar a un especialista y con un médico para que pueda analizar el tema de los colaboradores. Para nuestros productores tenemos personal también de salud que es quien los monitorea. Nosotros a través de, con la prima, con apoyo de la prima, hicimos una adquisición más o menos de 130,000 soles. ¿Cuántos serían dólares, Catalina? Más o menos unos $40,000 en insumos, en medicinas, en oxígeno, que era lo que más en ese momento estábamos débiles en el Perú, no había oxígeno. Entonces, para abastecer a las familias, tanto de colaboradores como socios, para poder pasar el tema de la enfermedad, ¿no? Los que estaban necesitando. Y otra cosa, también hemos dispuesto un fondo que es para el socio que requiere oxígeno o que está con temas de salud de COVID, se le apoya con más o menos $800 y la atención, bueno, con los medicamentos y con el personal de salud. En este caso, con los socios, sí va nuestro personal de salud, pero también ellos asisten a lo que es el hospital, al Hospital de la Salud Pública, ¿no? Adicionalmente a ello, en el caso que hemos tenido socios o familiares directos de socios que han fallecido, le hemos dado, bueno, el fondo mortuorio para que puedan realizar el tema del entierro del fallecido.
Entonces, eso lo hemos hecho con la Prima Fairtrade. Y no solamente es eso en ese sentido, Silvia, porque ahorita está, digamos, el tema de la exportación es duro en este momento, porque dentro de nosotros tenemos 350 colaboradores aproximadamente. De ellos, a los que se les ha presentado síntomas, a los que han tenido síntomas, ellos han tenido que ir de descanso. Una cuarentena, por lo menos de 15 o 30 días, de acuerdo a cómo iba progresando su salud. Entonces, hemos necesitado de otros colaboradores para que lo reemplacen. Ahí nada más en tema de colaboración, de muchachitos que los hemos tenido que, jovencitos, contratar para reemplazo, tenemos una inversión más o menos de, a ver, $45,000. En la adquisición para las personas que han reemplazado. Luego el equipo de salud nos cuesta, la persona de salud para ver a los colaboradores nos cuesta algo de $5,500 mensuales. Las medicinas que compramos para ellos invertimos también algo de $45,000, tanto para productores como, entonces eso sí ha sido de la Prima Fairtrade, ¿no? Todo lo hemos sacado de Prima Fairtrade. Du de Janer Projekt lo missen mi kurz treden, wo se sos mat der Pferd fir Prim investieren oder finanziert hun an eng Projekt waren dat du dann missen kurz treden. Sí, mira, ahí yo lo que te comentaba también, nosotros tenemos más o menos un gasto de algo entre $5,000 semanales para lo que es materiales e insumos para la prevención, ya sea el jabón líquido, los materiales, la ropa de protección de los colaboradores, el alcohol en gel, todos los productos que se distribuyen a diario a todo el personal. Entonces más o menos es un gasto adicional, y todas esas medidas sí nos han obligado a reestructurar el presupuesto. Teníamos planificado para este año continuar con el revestimiento de los sistemas de riego, porque acá los canales son nada más una zanja y son expuestas, son tierra nada más, una zanja de tierra, y lo que hace que el agua cuando circula demora mucho tiempo para llegar a su punto de riego, entonces se pierde el líquido por infiltración. Entonces se han estado revistiendo los canales para que el agua de riego avance mucho más rápido. Eso se ha tenido que se ha paralizado. Se había también planificado unas ampliaciones en unos centros de empaque, y también se había planificado hacer todos los estudios para la planta de proceso de puré de banano, que también se ha tenido que postergar un poco. ¿Kommen Sie dadurch? Sí, la verdad sí. Yo pienso, Silvia, que hay algún factor muy importante que tengo, la verdad, que comentar, que no hubiéramos pasado nada. Creo que no hubiéramos podido apoyar a nuestra población de Samán, de lo que corresponde a la cooperativa, si no hubiera sido con la Prima Fairtrade. Creo que el resultado hubiera sido mucho más triste si es que no hubiera estado la cooperativa en esta localidad para poder apoyar a la población. Hay muchas cosas que el Estado no llega acá, Silvia. Hay muchas cosas, por ejemplo, el centro de salud tiene un horario y no atiende las 24 horas, entonces generalmente ha sido la cooperativa la que en casos de emergencia ha trasladado al paciente en algunas circunstancias a un hospital, a la posta, a algún centro de salud, o ha sido pues la cooperativa la que ha puesto la medicina o el oxígeno en el momento que el Estado no estaba. Entonces, la diferencia con todo el trabajo que ha hecho la cooperativa es muy gratificante ver que hemos podido hacer mucho. Y sí, yo pienso que ahorita, así como en el Perú estamos en la época ya de la etapa 4 de la reactivación, la PPOSA también está ahorita en etapa de reactivación. Estamos haciendo inversiones importantes para mejorar lo que es la producción y la productividad de campo, que eso, digamos, es el pilar, es el sustento de la cooperativa, porque sin ello no podemos hacer presupuestos
y de inversión, sino tenemos un mayor número de cajas. Estamos invirtiendo mucho en ello. No solamente hablamos de dinero, sino estamos hablando de inversiones en el personal, en la capacidad de los técnicos que se están yendo al campo. Estamos invirtiendo también en mejorar nuestros procesos, la logística. Tenemos justo hace como 2 meses, tenemos un nuevo gerente, ha venido con unos cambios también de actitud, tenemos mayores proyectos, perspectivas, y creo que estos meses de pandemia o este año de pandemia va a ser para prepararnos y sentarnos nuevamente a trabajar lo que estamos haciendo, una reestructuración de la cooperativa, y vamos a salir adelante. Nosotros tenemos a Pepe Bosa por mucho tiempo mucho más fortalecida. Sie politisch rau oder sind sie aus Schwierigkeiten, sie will sein kooperativ sind, sie will multinational wären, die am selben Eckgefen bauen oder gehen uns do rau, in allen Hinsicht politischer Rau schaffen. Bueno, la verdad el Estado hace muchos esfuerzos, tiene programas que trata de ayudar a la pequeña agricultura. Para el Estado nosotros, Silvia, somos un modelo que les apoya mucho, porque al ser una cooperativa y tener 538 productores en actividad económica estable, entonces son 538 problemas menos para el Estado. Es en cuestión de productores. Y si hablamos de trabajadores, son 350 familias que están en un trabajo constante, permanente. Entonces, el Estado le interesa apoyar a estas organizaciones porque son problemas menos para ellos. No solamente con ellos, Silvia, sino que te comentaba anteriormente que a través de las organizaciones nosotros hacemos cosas que el Estado no llega, y todo gracias a la prima Fairtrade. Por ejemplo, hemos adaptado colegios, hemos implementado centros de salud, que a veces el Estado de repente se olvida que tiene un centro de salud por esa localidad y no tiene equipos, no tiene camilla, no tiene medicamentos. Entonces ellos no van a pedirle a sus instituciones, sino le van a pedir al Estado. No piden al Estado, sino vienen a la cooperativa, que saben de que le podemos nosotros ayudar. Hemos mejorado caminos, hemos mejorado carreteras, el deporte. Nosotros también tenemos programas para fomentar el deporte y una vida sana para los niños, y eso es con nuestro programa Fairtrade. La verdad, todo lo que nosotros hacemos es gracias a la labor que ustedes hacen a través de Fairtrade. Somos conscientes de que cada mejora que le damos al productor no lo podríamos haber hecho solos, o no lo pudiéramos haber hecho mejor si no hubiera sido por todo el trabajo que tienen ustedes al vender nuestra fruta, y sobre todo al fomentar el Fairtrade. Muchas gracias, Silvia, Jenny, Chantal. Muchas gracias a todos por ese gran trabajo. Un abrazo fuerte desde el Perú para todos ustedes. Gracias. Gracias, Marcia.